Es que a mí me interesa que cuando habla la canciller me responda una pregunta y quiero hacérsela con Bueno, está bien. Bien, entonces en nombre de la patria se abre la sesión. Bueno, esta es la segunda sesión que tenemos, ¿no es cierto?, de la comisión. En la primera adoptamos varios acuerdos que también yo creo que podríamos compartírselos a la canciller que hoy día nos visita, a quien damos la más cordial bienvenida, también a quienes la acompañan, a la canciller Antonia Urrejola, el subsecretario subrogante Alex Basic y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales don José Miguel Ahumada. Señor secretario, entiendo que tenemos cuenta, ¿no es cierto? Sí, señor presidente, cuenta. Ha llegado a la Secretaría de la Comisión la siguiente solicitud de don Marco Sepúlveda, asesor de Asuntos Públicos de la Fundación Imagen de Chile, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión para explicar la estrategia de visibilización del país, especialmente de los diferentes territorios para el periodo 2022. Y esa es la cuenta, señor presidente. Don Mariano Fontecilla, que nos acompaña, que es embajador emérito de esta corporación. Don Mariano, bienvenido una vez más. Me ha pedido la palabra el senador José, perdón, tan parecidos, don Iván Moreira. Presidente, lo primero que yo quería pedirle, que es bueno, en primer lugar, de que haya una notificación de parte de esta comisión para que comiencen a funcionar los distintos grupos de amistad parlamentaria, debido a que hoy día no hay ninguno vigente, porque no, sería importante para que cada uno sabe lo que tiene que hacer, eso es. Y sobre la base, sobre eso, a mí me parece que es razonable que el grupo binacional chileno-argentino sea establecido en el Tratado de Maipú, sea compuesto por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que eso sucede en la Cámara de Diputados, sucede en otras partes y me parece muy, muy razonable que fuera así. Entonces yo le quería pedir que pudiésemos tomar un acuerdo para que los miembros del grupo binacional chileno-argentino lo constituya la Comisión de Relaciones Exteriores en ejercicio. Muy bien, gracias, senador Moreira. Respecto del primer punto que está planteado, bueno, todos los grupos de amistad caducaron con la legislatura que terminó el 10 de marzo y por lo tanto ya entiendo que estamos en condiciones de empezar a conformarlo. Y respecto del punto del Tratado Maipú, a mí me parece que es bastante razonable. Algo habíamos conversado ya con la canciller a propósito de la primera visita de Estado del presidente Boric a Buenos Aires, y por la importancia que amerita justamente las relaciones con ese país, pudiera ser la propia comisión quien asuma dicha conformación. No sé si habría acuerdo, senador José Miguel Insulza. Yo estoy de acuerdo, presidente. Creo que es fundamental. Ahora, me atrevería a plantear que respecto de los otros dos países limítrofes podría ocurrir lo mismo. ¿Está? ¿Ya existe? Si ya está así mejor. Perfecto. Muy bien, gracias. Así se acuerda, le daríamos la información al régimen interior. Se me entrega el oficio, señor presidente. Quizás no tenga bien la comisión considerar mi participación por el interés que tengo en la comisión, más allá de no ser miembro de la misma. Todo gusto, senador Eduardo tiene todos los derechos para participar siempre. Y puede preguntar Sí. todo. Presidente. Sin duda. Senador Moreira. Sí, mire, presidente, lo siguiente. Ya que está la ministra acá, yo quería señalarle mi preocupación por unas declaraciones que ella hizo en el diario El Mercurio. Y yo la verdad, y por favor, que me gustaría que me corrigiera si me equivoco, pero yo nunca había visto en los años que llevo en el Parlamento que un canciller chileno afirmara que la aspiración boliviana por una salida al mar es legítima. A mí lo que no me queda claro, si usted la justifica o moralmente la considera válida. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros hemos visto las situaciones que tenemos con Bolivia
y con la finalidad de tener clarísimo la posición del gobierno, que no hayan malas interpretaciones y que nosotros tengamos la mejor relación que siempre lo hemos tenido con todos los cancilleres, a mí me gustaría preguntarle sobre esas aseveraciones que le he señalado con todo respeto. Bueno, antes de ofrecer la palabra, gracias, senador Moreira, antes de ofrecer la palabra a la señora ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, yo quisiera muy brevemente señalar, le vamos a compartir los acuerdos que adoptamos la sesión anterior, donde el SILALA es un tema naturalmente relevante como país, digamos, y en eso sabemos que la Cancillería ha estado muy activa, ¿no es cierto? También quisiéramos nosotros, en algún momento, tal vez en la fase final, ver cómo coordinamos algunas acciones para ir siguiendo también muy de cerca el proceso de los alegatos del SILALA. También, bueno, hay... seguramente usted se va a explayar respecto de esta primera visita de Estado a Buenos Aires, que marca un punto de inflexión, yo diría, bien importante, porque es claro, a partir de esa relación bilateral, que va más allá de lo político, más allá de los gobiernos de turno, hay muchos temas, la verdad que la agenda con Buenos Aires me correspondió también estar ahí, es bastante activa, muy rica en muchos temas, culturales, fronteras, en fin, hay una discusión bastante importante en eso. Y también quisiéramos, como parte del contexto, señora ministra, que usted también nos pueda dar su opinión respecto a lo que ocurre en la guerra, ¿no es cierto?, de Europa del Este, particularmente lo sucedido en los últimos días. Hay denuncias de lo que está pasando en Bucha, cerca de Kiev, donde hay pruebas, entiendo, de Naciones Unidas, ha corroborado que estamos frente a crímenes de guerra, y eso le da una connotación distinta a esta situación, respecto a la cual esta comisión también tomó una de sus decisiones, a propósito del plantea el senador Moreira, de no conformar grupo de amistad chileno-Rusia. Pero nos preocupa los crímenes de guerra que están ocurriendo y qué es lo que Chile puede hacer al respecto, porque vemos que hay distintos países, no solo potencias, que están tomando algunas acciones. Esta es una guerra que está teniendo efecto naturalmente, en lo humanitario, en refugiados, una gran cantidad, ¿no es cierto?, pero también en temas económicos, en buena medida por lo que representan esos países, Rusia y Ucrania, en algunos productos, ¿no es cierto? Esto está impactando también los precios en el mundo entero, y nuestro país no es la excepción, y particularmente el impacto en la alimentación, ¿no es cierto?, en la sustentabilidad alimentaria, que también sabemos es una preocupación importante esta canciller. Con todo, quisiéramos ofrecer la palabra, entendiendo que tenemos después un segundo momento en esta comisión, que a las 13:30, que nos visita la vicerrectora de la Universidad Hebrea, que es Mona Kouri, que es una persona, usted me corrige, señor secretario, es árabe-israelí, y en ese sentido nos parece bien importante escuchar ese planteamiento. Eso va a ser a las 12:30. Antes de ofrecer la palabra a la canciller, considerando también que después de haber preguntas, respuestas, que a la 1:30 tenemos un segundo momento en la comisión, por esta solicitud que se nos había formulado anteriormente. Senador Rojo Edwards. Bueno, primero saludarla a todo el equipo también y desearles lo mejor. Yo creo que acá todos compartimos la idea de que la política exterior es política de Estado, y en esa línea vamos a desarrollar el trabajo. Entiendo que hubo una declaración posterior, sin embargo, hoy día la tercera hay una editorial que habla que quizás cuando se le preguntó a usted respecto al caso Pablaza, no habría defendido la imparcialidad y la independencia de los tribunales chilenos para efectos de... Entiendo que se arregló, pero me gustaría que me comentara, pero decirle que obviamente es muy importante que usted crea en nuestro sistema de justicia y le salga completamente natural defenderlo para el caso Pablaza o cualquier otro caso. No sé si quizás nos puede comentar. Bien, también, sí, bueno, vamos a ofrecer la palabra entonces a la señora ministra para que exponga, y también seguramente se va a referir a los temas planteados por los señores senadores. Muchas gracias, presidente, y también, bueno, un agrado estar acá en esta comisión. Saludo a todos los senadores, senadora también, don Mariano, y también a la secretaría de la comisión. ¿Quiere que responda primero las preguntas y después hacemos la presentación, si le parece, presidente? Sobre lo del mercurio, le agradezco que me haga la pregunta, porque la verdad es que creo que el objetivo básicamente tiene que decir que cada Estado, cada persona tiene el derecho legítimo de reclamar lo que quiera reclamar, pero no es darle una legitimidad a la demanda de Bolivia. Por eso está el fallo de La Haya, y nosotros no solo respaldamos el fallo de La Haya, sino que entendemos que debe cumplirse,
Y esa posición del actual gobierno se refuerza con cómo hemos enfocado el SILALA, donde el presidente de la República, antes ya siendo presidente de Piñera, ratificó lo que el SILALA da cuenta de aquello, las propias del presidente sobre cesión de soberanía, que una cosa es buscar relaciones con los países bilaterales, buscar acuerdos y buscar espacios, agendas comunes, pero eso nunca va a implicar una renuncia a la soberanía. Entonces, simplemente lo que yo me refería a que ellos legítimamente pueden seguir reclamándolo porque está en su constitución. Y es parte de lo que nosotros tenemos que entender cuando aparecen estas declaraciones como la del presidente Arce en el Día del Mar, y él mismo señaló, nosotros vamos a seguir reclamando por el derecho al mar, está en nuestra constitución y es parte de la política interna de Bolivia y legítimamente ellos podrán entenderlo así, lo que no quiere decir que yo diga que es una demanda legítima. Entonces, y respecto a lo de Apablace, yo creo que ahí se ha hecho una, y creo, me disculpa senador, pero creo que ahí se ha hecho un falso dilema. La verdad es que primero fue una entrevista que yo venía entrando al hotel, en el lobby del hotel, o sea, yo creo que es importante lo del contexto, mientras había la gente se movía muy desconcentrada, la verdad, pero yo lo que quise decir, y en eso no tengo ninguna duda, y el presidente después fue muy específico, yo hablé con Guillermo Ramírez, además, posteriormente, en primer lugar, es que hoy día el caso Apablaza está siendo conocido por los tribunales de justicia, hay resoluciones pendientes, donde además son reservadas, donde Chile no es parte de ese proceso, y por lo tanto no tenemos la información exactamente de cómo está haciendo ese proceso y en ese sentido, por las propias relaciones internacionales, tenemos que primero esperar lo que sucede de acuerdo a las decisiones que tomen los tribunales de Argentina. Bajo ninguna circunstancia yo estoy poniendo en cuestión el Poder Judicial de Chile ni la independencia del Poder Judicial. Creo que ahí simplemente fue una controversia que además fue absolutamente innecesaria, tanto así que yo después en el viaje, porque me di cuenta con el ruido y todo, lo primero que hice fue buscar al diputado Ramírez para decirle, le dije, me tinca que aquí iba a haber una controversia que no existe. Y tanto fue así que además el propio presidente habló con el diputado Ramírez, habló con el presidente Fernández, entonces creo que es una controversia, yo quiero decir que es superficial porque no existe esa controversia, pero le agradezco también que me haga la pregunta porque creo que es importante aclararlo en este espacio. Me ha pedido la palabra el senador Moreira para un Sí. alcance muy breve. Sí, para un entendiendo que alcance, después sí le para damos un la palabra a la alcance ministra. muy breve sobre este último tema. Yo podría haber hecho la pregunta del senador Rojo, pero quiero señalarle que para nosotros no tenemos ninguna, como partido, estamos profundamente agradecidos, a pesar de las profundas diferencias en nuestro carácter opositor a este gobierno, la actitud del presidente Boric. Así como lo criticamos, nosotros valoramos, porque el tema de Apablaza es un tema muy sensible para nuestro partido, por la figura de Jaime Guzmán, y de verdad que para nosotros no hay controversia alguna, no tengo ninguna duda. Y bueno, y agradecerle al senador Rojo que esté muy preocupado de la figura de Jaime Guzmán y de todo lo que le pase a la UDI, así que yo le agradezco muchísimo su preocupación, pero nosotros estamos muy conformes, estamos muy conformes, bueno, y para sus palabras, de ninguna manera van a opacar lo otro, porque yo creo que fue una cuestión artificial. Sí, yo quisiera recordar que estamos tratando de que pueda iniciar la exposición la señora canciller y por lo tanto, sí, comentarios posteriores, no sé si puede ser para después. Ya, ahora sí le ofrezco la palabra para la exposición. Gracias, presidente. Teníamos un PowerPoint, pero estamos con problemas técnicos y lamentablemente no resultó lo del PowerPoint. Yo creo, sí, no sé. Lo que facilita un poco la exposición, pero igual voy a materia de política exterior. Yo en lugar señalar, presidente, le pido permiso para sacarme la mascarilla porque es que se me empañan yo no sé cómo hace la gente que usa lente y usa. Hay una técnica que
Bueno, lo primero es señalar, ¿cierto?, que la misión central de la política exterior, como la hemos visto desde el gobierno, es poder generar las condiciones de viabilidad externa de lo que es el proceso político interno en un contexto de profundas transformaciones que este gobierno se ha propuesto. Entendemos que la política exterior debe responder también a las prioridades de la política interna, y ese es el principal objetivo, y cómo estamos estableciendo los lineamientos en materia de política exterior. Y sobre todo para nosotros es muy importante poder ampliar los espacios de autonomía política en la preservación de los intereses del país y establecer una nueva estrategia de desarrollo. Y quiero subrayar el tema de la autonomía política, entendiendo que tenemos distintos socios comerciales, distintas alianzas estratégicas, pero nos parece fundamental resguardar la autonomía política de Chile en materia de política exterior. Hemos establecido 4 ejes transversales para la gestión 2022-2026. Uno fundamental, que es la promoción del multilateralismo. Como gobierno entendemos que el multilateralismo es un eje fundamental precisamente para la solución pacífica de las controversias. Estamos viendo lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto?, en la invasión de Rusia en Ucrania. La misma política exterior que ha tenido Chile para resolver los conflictos bilaterales, los conflictos limítrofes, ha sido siempre a través de los distintos órganos multilaterales, los tribunales internacionales. Creemos que el multilateralismo debe ser un eje fundamental de nuestra labor, como también la promoción de una agenda de futuro. Y ahí ustedes habrán escuchado al presidente en varias entrevistas que habla de esta vocación latinoamericanista desde el subglobal, respetuosa a los derechos humanos, el derecho internacional, la cooperación y de los tratados internacionales. Cuando el presidente habla de la vocación latinoamericanista, es básicamente lo que él quiere es buscar que Latinoamérica vuelva a tener una sola voz, al menos en aquellos temas donde hay acuerdo, porque Latinoamérica está fragmentada, está polarizada, existen gobiernos, cierto, ideológicamente que muy contrarios, y eso lo que ha hecho es que América Latina no tiene una voz en problemas que le atañen como continente: la pandemia, el cambio climático, migraciones, narcotráfico. Y el objetivo es poder por lo menos empezar a trabajar primero con los países de la región para buscar, como dicen los gringos, common grounds, temas donde sí tenemos acuerdos, donde podemos trabajar conjuntamente, más allá de la ideología de los gobiernos de turno, y tener una sola voz en los órganos multilaterales, por lo menos en aquellos temas donde estamos de acuerdo. Nosotros no lo vamos a estar. Otro eje fundamental es el eje de derechos humanos. Nos parece que la reivindicación de los derechos humanos es un mínimo civilizatorio en la actualidad. Y ahí tomo la posición del presidente, ya que partimos con el tema del caso Pablaza, la posición del presidente en ese caso, la posición del presidente respecto de Nicaragua, respecto de Venezuela, nuestra posición respecto de la guerra de Rusia contra Ucrania, y ahí un eje fundamental va a ser también en la política exterior los derechos humanos. Otro eje fundamental es la política exterior feminista. Ahí nosotros estamos trabajando en establecer un enfoque transversal desde la perspectiva de género. Y cuando hablamos de política exterior feminista, tiene 2 aristas. La primera tiene que ver con la Cancillería mirada adentro, el trabajar para tener una paridad de género. La Cancillería, después me podrán corregir quienes me acompañan, pero tiene una brecha enorme en términos de embajadores y también en cargos de alto rango. La gran mayoría de ellos son hombres, un tema que tenemos que trabajar. Del equipo me decían que para poder tener paridad al interior de la Cancillería, más o menos nos demoraríamos 10 años. Siguiendo obviamente la carrera funcionaria, y ese es un tema que va a ser fundamental para nosotros. Eso desde el punto de vista hacia el interior de la Cancillería, pero también esta política exterior feminista es la mirada hacia afuera, nuestras posiciones en los órganos multilaterales en materia que tiene que ver con la brecha de género, con la situación de violencia contra las mujeres y niñas, violencia sexual. Ahí hemos estado, yo he tenido varias bilaterales con distintas cancilleres europeas. Estamos haciendo una alianza, por ejemplo, la canciller de Noruega, la canciller de Alemania, y ver cómo podemos trabajar
con cancilleres del mundo, no solo de la región, en esta política exterior feminista, de tener una voz en los temas que atañen a las mujeres y también a los colectivos LGBTQ, y ahí también tener posiciones muy claras de parte del gobierno de Chile en los foros multilaterales en estas materias. Un tema que nos preocupa de sobremanera es la situación de las mujeres y las niñas y la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo, y cómo los órganos multilaterales deben trabajar esa materia. Y finalmente, la política exterior emprendedora, que es otro eje fundamental, que implica la coordinación de nuestras estrategias internacionales con las estrategias de desarrollo nacional, potenciando las capacidades que tenemos internas, y también una innovación de la mirada que tengan los cuerpos diplomáticos para ir construyendo consensos regionales y globales en relación con la política exterior emprendedora. Y ahí después le voy a pasar la palabra al subsecretario de Relaciones Económicas, quien tiene sobre todo este tema a su cargo. Dentro de estos 4 ejes hay 7 ámbitos de acción prioritaria que yo quisiera señalar. La primera, que ya más o menos lo dije, tiene que ver con América Latina y los países vecinos. Nuestra primera prioridad es fortalecer la relación con los países vecinos, y también esta voz de América Latina en estos temas de agenda común que yo señalaba, donde hay desafíos comunes como los que yo señalaba: el cambio climático, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, el narcotráfico, un conjunto de temas que atañen a los países de la región y donde podemos tener una agenda común más allá de la ideología de los gobiernos. Para nosotros, hablando de América Latina, construir soluciones tanto para la crisis de Venezuela como de Nicaragua va a ser muy importante, un tema que hemos conversado con el presidente bastante. También respecto a América Latina y los países vecinos, potenciar la cooperación regional en materia migratoria con miras a adherir al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, el Pacto de Marrakech. Y de esa perspectiva también estamos trabajando en una propuesta de política migratoria regional, donde nos parece cierto que los principios de responsabilidad compartida, de cooperación y solidaridad son fundamentales, y la manera de enfocar lo que hoy día es la crisis migratoria venezolana, el día de mañana podrá ser otra, es que los países de la región debemos coordinarnos y establecer estrategias conjuntas, algo que hemos estado conversando por ahora bilateralmente y estamos trabajando en la Cancillería. Otro tema en esta materia es impulsar una política exterior que promueva el uso de energías renovables, entre ellas la hidrógeno verde. Hay mucho interés en este tema, sobre todo en la región, y también el tema del litio. Eso respecto a América Latina y los países vecinos, en lo que ha sido las prioridades ministeriales que estamos empezando a trabajar. En segundo lugar, la transversalización del enfoque de género interseccional y la promoción de la diversidad, esto que yo me refería como la política exterior feminista, pero en sentido más amplio. En este sentido, por ejemplo, ya estamos trabajando con ONU Mujeres para tener un memorándum de entendimiento en la materia, y también memorándum de entendimientos con Suecia y España en estas materias y otras cancillerías, tanto europeas como de América Latina. Queremos avanzar en el cumplimiento de la resolución 1325 de la ONU, que es precisamente sobre mujer, paz y seguridad, a través de la formulación de un nuevo tercer plan de acción nacional, y también queremos liderar la agenda por los derechos de las personas LGBTIQ+, en nuestras representaciones en organismos internacionales de derechos humanos y en todos los foros internacionales en los que participamos. En tercer lugar, lo que hemos llamado la política exterior turquesa, que me imagino que los senadores y la senadora han escuchado. Hola, senador. En primer lugar, en cuanto a la protección del medio ambiente, nosotros hemos hablado de este concepto de política turquesa como un concepto que incluye la protección de los océanos y la protección de la biodiversidad, y ahí también que converse la política exterior con la política interna. Ustedes habrán visto que una de las prioridades del gobierno es precisamente cómo enfrentamos la crisis climática, la crisis, la sequía, y ahí obviamente la política exterior tiene que conversar con ese tema, y por lo tanto queremos consolidar el compromiso de Chile en los foros multilaterales, en la lucha contra el cambio climático, y tener ahí también un liderazgo, participar activamente en las distintas instancias multilaterales, queremos impulsar una coalición pacífico-turquesa con los países del Pacífico para la protección medioambiental y una agenda de cooperación en el Pacífico suroriental. Estamos conversando con Chile, Perú, Nueva Zelanda y Australia en esta materia, sobre todo en lo que es la protección de los océanos y los efectos que tienen los océanos en el cambio climático.
Una cuarta prioridad es la política comercial inclusiva y sustentable. Voy a hablarlo muy rápidamente para que después José Miguel pueda referirse a detalle, pero básicamente es impulsar la inserción económica de Chile en el mundo a través de una política comercial conforme a los compromisos de desarrollo sostenible, fortalecer el sistema multilateral de comercio, generando alianzas con países con intereses similares en las políticas de desarrollo, impulsar mecanismos que refuercen el compromiso de Chile con los derechos humanos a nivel empresarial y comercial, y facilitar la inserción internacional de las pymes con un especial énfasis en aquellas que contribuyen al desarrollo sostenible y también aquellas lideradas por mujeres. Nos parece que es muy importante. Queremos también impulsar el liderazgo de Chile en la administración y negociación de vacunas a través de la donación de dosis. Ahí reconocemos y vamos a seguir la senda que ya se inició en el gobierno anterior del presidente Piñera. Creemos que ahí se hizo un trabajo muy importante y vamos a seguir trabajando en esa línea. Y también el tema de la donación de dosis. Acabamos de hacer una donación a Jamaica, si no me equivoco, José Miguel. Ahí después tú puedes hablar más de eso. En quinto lugar, el desarrollo de las capacidades institucionales y diplomáticas, es decir, si vamos a hablar de una política exterior con todos estos desafíos hacia afuera, también tenemos que fortalecer las capacidades internas. Yo ya hablaba en primer lugar del tema de la paridad de género al interior de la Cancillería, de la necesidad de adaptar la Cancillería a estos nuevos desafíos. Estamos haciendo ya hay una ley de modernización de la Cancillería, hay un reglamento que vamos a modificar que dé cuenta también al interior de la Cancillería de estas prioridades, como por ejemplo establecer una dirección de equidad de género, darle mayor importancia a creo que es dirección, después me corrigen, de derechos humanos, división de derechos humanos, porque para que conversen con estas prioridades que estamos hablando, esto a nivel reglamentario. Tenemos que trabajar mucho en fortalecer el plan de estudio de la Academia Diplomática en estos temas como son desarrollo sostenible, cambio climático, equidad de género. Tenemos a la primera directora mujer de la Academia Diplomática por primera vez en su historia, que es María del Carmen Domínguez. Y otro tema que nos parece muy importante cuando estamos hablando del desarrollo de capacidades institucionales y diplomáticas es la diplomacia parlamentaria. Ustedes al inicio estaban hablando, ¿cierto?, respecto de Argentina. Nos parece importante mejorar los canales de cooperación y coordinación internacional entre el Congreso y el Ejecutivo, como también algo que hemos conversado con algunos gobernadores, que fortalecer la internalización de las regiones desde Cancillería, cada uno dentro de sus ámbitos, cada uno con sus funciones y entendiendo que la política exterior la lleva el presidente de la República, pero sí, tanto el Parlamento como el Congreso cumplen funciones también en la materia y poder fortalecer esas coordinaciones. Otro eje son los chilenos en el exterior, mejorando obviamente el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de los chilenos y chilenas en el exterior, mejorando los sistemas de atención, modernizando los instrumentos incluidos en la nueva institucionalidad de la Cancillería. También hay un tema muy importante, es poder proyectar una narrativa internacional de lo que es el proceso constituyente en las instancias multilaterales. Hay muchas preguntas sobre el proceso constituyente y la Cancillería también ahí tiene que establecer una narrativa en esa materia. Y también queremos darle especial atención a la red consular. Ahí hay un tema que tenemos que trabajar, sobre todo cuando hablamos de crisis migratoria, que es la red consular que tenemos hoy día, sobre todo en la región. Otro eje fundamental es Asia-Pacífico. Yo vengo de una reunión con la Fundación Chilena del Pacífico, donde hay, no sé, más de 20, 30, 27 empresarios y empresarias. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo esa línea de trabajo con el Asia-Pacífico, lo que ya existe, y solidificar y ampliar esa línea de trabajo hacia el Asia-Pacífico, estableciendo mecanismos de seguimiento para las alianzas con Asia-Pacífico, estructurar un sistema público-privado de relaciones con el Asia-Pacífico, complementar, y esto es muy importante, este enfoque comercial que ya existe con toda esa región, pero complementarla también con una agenda política y cultural, no solo comercial. No quiero entrar en tantos detalles. La agenda ministerial es lo que ha sido en el mes que llevamos. No me había dado cuenta que ya estamos. Sí, no me había dado cuenta que se solucionaron los problemas. Sí. En la agenda ministerial, las primeras, no sé si medidas, pero los temas trabajando en este mes que llevamos,
Queremos trabajar la migratoria, partiendo por una agenda migratoria vital. Hemos procurado tener una estrecha y continua agenda de trabajo con los países de la región, queremos fortalecer aquello. Luego, ya lo señalé, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Vamos a adherir a este pacto. Por ahora vamos a participar como país observador en las distintas actividades asociadas en el Pacto Mundial sobre Migraciones. Hay una reunión ahora en mayo a la cual va a ir la gente de la Cancillería que lleva este tema. En tercer lugar, la definición de una estrategia y una consulta con stakeholders sobre el TPP-11. Ahí Subrey está elaborando una estrategia para abordar el futuro del TPP-11, considerando en este objetivo los resultados del futuro proceso constituyente. No me voy a detener en aquello, después el subsecretario podrá referirse a ese tema. También la administración y negociación de las vacunas, que se lo dejo al subsecretario. Luego, fortalecimiento de las capacidades de análisis estratégico para la política comercial internacional, también al subsecretario. Lo que yo ya señalé, vamos a modificar el reglamento de la Cancillería para crear una división de género al interior de la Cancillería, y lo del proceso constituyente, que creemos que como Cancillería, por la política exterior, tenemos que tener una narrativa de lo que es el proceso constituyente y los resultados del proceso constituyente. En el mes que llevamos en el gobierno, como ustedes saben, hemos avanzado en algunas materias, como ha sido la adhesión al acuerdo de Escazú, ya ingresó al Congreso. Ahora en la tarde precisamente yo hago una presentación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara respecto al acuerdo de Escazú. La visita oficial de Su Excelencia el Presidente de la República Argentina. No me voy a detener en los detalles de la visita, pero creemos que fue desde todas las perspectivas una visita muy buena en términos de estrechar lazos bilaterales con el gobierno argentino, con el Congreso. Usted participó, presidente, con los empresarios. Hoy en la mañana, precisamente, algunos de los empresarios con los que yo estuve en una reunión fueron con el presidente y comentaron lo provechoso que fue para ellos también esa visita. Estamos empezando a trabajar en lo que yo mencionaba, la política exterior feminista. Ya en la visita oficial a Argentina firmamos con Argentina un memorándum de entendimiento, estamos trabajando con ONU Mujeres en la materia y también con algunas de las cancillerías que yo ya comenté. Estamos en las acciones preparatorias de la Cumbre de las Américas. En junio vamos a tener en California, Estados Unidos, la 9ª Cumbre de las Américas, que va a ser para el gobierno y yo creo que para toda la región una instancia muy importante de diálogo político, y ahí estamos trabajando, hay un grupo de revisión e implementación de las cumbres, estamos trabajando en ese tema y hay mucha energía puesta en aquello. También respecto al acuerdo de inmunización con la Unión Europea, hemos tenido reunión con el embajador de la Unión Europea y todos los embajadores miembros de la Unión Europea para trabajar la agenda común que tenemos con la Unión Europea, hablar obviamente de la guerra, pero también el acuerdo de inmunización con la Unión Europea. Ahí ya han habido trabajos técnicos con la Unión Europea, hay algunas observaciones técnicas que tenemos al acuerdo, pero vamos a seguir trabajando y va a ser una prioridad también para la Cancillería. Yo creo que con eso termino para darle la palabra al subsecretario de Relaciones Económicas, y no sé si el subsecretario subrogante también quisiera agregar algo, y después más bien escuchar preguntas más específicas, y podemos también ahí hablar de la posición de Chile en la guerra, presidente, si le parece. Muchas gracias, canciller. Le ofrezco la palabra entonces al subsecretario de Relaciones Exteriores, subrey, pero rey con i latina, ¿cierto? Para ser claro, si no, que esa es la precisión, si no tendríamos un problema mayor. Presidente, agradezco que le haya hecho esa aclaración, porque él insiste que él es rey. Entonces agradezco que haya hecho la aclaración. Y si fuera subrey con Y, habría una reina. Monarquía, bien. Don José Miguel Ahumada. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidente. En lo relativo a la estrategia de política comercial, nosotros quisiéramos tocar dos temas en particular. El tema del acuerdo de la modernización con la Unión Europea y, por supuesto, el CPTPP o el TPP-11. En lo relativo al acuerdo de modernización con la Unión Europea, ustedes saben, este es un acuerdo de modernización que ya lleva 6 años. Se cerraron las negociaciones en octubre del 2021 y 2 días antes que asumiera este nuevo gobierno, por una carta verbal, se dio como cerradas las negociaciones y estamos en el periodo actual analizando la propuesta de la Unión Europea en materia del acuerdo de modernización.
Este acuerdo, como bien saben, se divide en 3 pilares: el pilar de cooperación, el pilar de inversiones y el pilar comercial. La razón por la cual se estableció este esquema de 3 pilares, es para poder acelerar el proceso de ratificación del acuerdo. El capítulo de inversiones tiene que pasar por la aprobación de todos los parlamentos de la Unión Europea, por lo tanto se va a demorar probablemente, evidentemente, más tiempo, mientras que el relativo a cooperación y comercio solamente requiere la aprobación del Parlamento Europeo, por lo tanto en principio demoraría menos tiempo. El periodo actual, lo que nosotros estamos haciendo es analizando aquella estructura, si los temas que están contenidos en cada uno de estos capítulos corresponde a ese capítulo, o si por el contrario podemos proponer algún reordenamiento de los temas que están en este acuerdo de modernización. Por lo tanto, la situación actual es una revisión tanto de la forma del acuerdo como también de los elementos sustantivos del mismo. Hemos tenido reuniones no solamente con nuestro equipo de negociación, sino que estamos estableciendo reuniones con gente del Ministerio de Hacienda, gente de ProChile, etcétera, y la próxima semana vamos a tener un comité técnico interministerial en el cual vamos a presentar nuestros puntos más sensibles, cuáles son los temas que nosotros consideramos que se pueden avanzar, se pueden mejorar en la propuesta de la Unión Europea. Esto con la perspectiva, evidentemente, de poder tener un acuerdo exitoso y podamos sacar adelante este acuerdo que ya lleva 6 años de negociación. Ahora bien, en lo relativo al acuerdo TPP-11, nosotros, evidentemente, esto es materia del Senado, lo único que nosotros podemos plantear es sugerir que en el tema de este acuerdo consideremos un conjunto de elementos. El primer elemento que se podría considerar es de que hoy día los acuerdos comerciales en los países con los cuales nosotros tradicionalmente nos comparamos están incluyendo un conjunto de temáticas que van más allá de las temáticas que tradicionalmente aparecían en los acuerdos comerciales que nosotros firmamos hace 15, 20 años ya. Están incluyendo temas de género, temas de calidad de empleo, temas de cadenas globales de valor, temas también de protección de la autonomía regulatoria del Estado, o la autonomía estratégica, como le llama la Unión Europea, para que así estos acuerdos comerciales estén en los más altos estándares que hoy día se están discutiendo. Entonces, yo creo que un primer elemento es de que hay que considerar este tipo de nuevas problemáticas que están sucediendo a escala internacional. Solamente por poner un ejemplo. Hoy día el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, el RCEP, por ejemplo, no incluye en su acuerdo los mecanismos de resolución de controversia que están en la mayoría de nuestros acuerdos que nosotros firmamos allá hace ya décadas. El acuerdo de libre comercio entre Australia y el Reino Unido tampoco incluye este tipo de mecanismos de resolución de controversia. El USMCA, el NAFTA 2.0, por ponerlo de alguna forma, Canadá también se excluyó de este mecanismo de resolución de controversia. Hoy día, y esto es algo que Chile ha estado siendo muy activo, y hay que reconocerlo, muchos de los acuerdos están incluyendo estos temas de género, calidad de empleo, cadenas globales de valor, etc. Por lo tanto, en el debate actual respecto a los acuerdos comerciales, están apareciendo nuevas temáticas, hay mayores dudas respecto a los tribunales internacionales y hay mucha más variedad respecto a los regímenes de inversión a lo que nosotros estábamos acostumbrados, insisto, hace ya varias décadas. Ese yo creo que es un primer punto que hay que considerar. El segundo punto es de que específicamente en lo relativo al TPP-11, la evidencia no es concluyente respecto a los beneficios comerciales e inversiones que existen. Hay evidencia que sugiere que el TPP-11, particularmente para una economía que ya tiene acuerdo de libre comercio con todos los países que componen este acuerdo, no mejoran sustantivamente, el comercio tampoco tiene mejoras importantes, hay ciertas mejoras de acuerdo a alguna investigación en temas comerciales, pero hay otras investigaciones que también señalan que tiene efectos negativos sobre nuestros competidores de importaciones y que tendría efectos negativos incluso sobre el empleo. Ahora, si la evidencia no es todavía muy clara, ¿qué podemos hacer? Lo que nosotros vamos a proponer es de que nuestra dirección de estudio pueda hacer una evaluación respecto no solamente al TPP-11, sino a los acuerdos que hemos firmado anteriormente, una evaluación técnica que incluya nuevas variables que no han sido tradicionalmente incluidas en la evaluación de los acuerdos comerciales. Estas nuevas variables serían calidad de empleo, empleo femenino, complejidad económica e impacto medioambiental. Hoy día la literatura que está analizando los acuerdos comerciales está desarrollando metodologías para poder medir los acuerdos con estos nuevos indicadores. Esta propuesta que nosotros estamos elaborando
también se está realizando en diferentes organismos internacionales. Solamente por dar un ejemplo, la OSD hoy día estamos realizando como SUBREI y la OSD un estudio respecto al impacto de la inversión extranjera en el empleo femenino. Y de hecho tiene resultados bastante positivos. Entonces, con esas nuevas metodologías podemos tratar de visualizar el impacto de este tipo de acuerdos y los acuerdos que ya hemos firmado en áreas que yo creo que son fundamentales si lo que nosotros queremos es establecer nuevos pilares de crecimiento para nuestra economía que estén sustentados en energía renovable, en litio, en hidrógeno verde y que tengan un fuerte componente sostenible medioambientalmente y con un fuerte componente femenino en términos de la estructura de empleo. Un tercer punto que yo creo que es importante considerar en lo relativo al TPP es un argumento que ya ha dicho el presidente y también ha dicho la ministra, es que estamos en un proceso de discusión constitucional. En este proceso de discusión constitucional sería recomendable que se esperara hasta que tuviéramos los pilares fundamentales de esta nueva constitución para evaluar si este tipo de acuerdo va al ritmo de la estrategia que está detrás de esta constitución. Así, por lo tanto, cuando ya tengamos la constitución lista, esperemos, podamos luego ver si es que este acuerdo está al ritmo de este tipo de constituciones que nosotros estamos proponiendo, o sea, que está proponiendo la ciudadanía. Y finalmente, nosotros queremos establecer una consulta ciudadana en la cual podamos dialogar con la ciudadanía y ver cuál es su visión respecto a la política comercial. Ver también cuál es la estrategia que creen que sería óptima, qué temas deberían aparecer en una política comercial. Y para esto tenemos varios antecedentes que son bien interesantes. En 2015, la Unión Europea realizó una consulta a los diferentes países, de hecho fue 150.000 respuestas tuvo, en el cual la pregunta o las consultas que se establecieron fueron respecto a qué tipo de comercio quería la Unión Europea y también qué tipo de régimen de inversión querían, con todas las dudas, de sensibilidad en la sociedad civil respecto a estos tribunales inversionistas de Estado. La Unión Europea hizo una consulta y de hecho a partir de ahí salió la propuesta que hoy día está promocionando la Unión Europea de una corte de inversiones como alternativa a los tribunales que hoy día están en la mayoría de los acuerdos que se firmaron durante los 90. Segundo ejemplo, en 2018, precisamente en la coyuntura que tenía Nueva Zelanda respecto al debate del TPP, de hecho, lo que hicieron para tratar de un poco destrabar, ver cómo se puede salir de esa situación, ¿cierto?, en el cual una población estaba crítica al TPP, el gobierno también, pero otras fuerzas querían sacarlo adelante. Bueno, lo que hicieron fue sacar una consulta ciudadana, se llama el Trade for All, de hecho, en el cual también hicieron un ciclo de consulta a la población para evaluar qué tipo de política comercial quería la población. Y a partir de eso, elaboraron la estrategia de los famosos side letters, ¿cierto?, poniendo el énfasis en sacar el tema de los tribunales inversionistas de Estado, poder ratificar el TPP. Nosotros creemos que fueron dos casos bien importantes, no tuvieron impacto en la inversión, no hubo, digamos, una ralentización del crecimiento económico por esta, entre comillas, inestabilidad que algunos argumentaban, sino que por el contrario legitimó la política comercial tanto en la Unión Europea como en Nueva Zelanda. Yo creo que nosotros podemos aprender de las mejores prácticas y sacar adelante una agenda de esas características en lo relativo a nuestra política comercial y en específico respecto al TPP. Y finalmente, tal como les comentaba, en lo relativo al TPP tenemos dudas, y eso se ha dicho en diferentes foros, digamos, incluso en el programa, con los tribunales y los mecanismos de resolución de controversia inversionista-Estado. Tal como les comenté, gran parte de los países con los cuales hoy día tradicionalmente nos comparamos están dejando de lado este tipo de tribunales y buscando otro tipo de mecanismos de resolución de controversia. Los informes de la OSD, de la UNCTAD, han dado cuenta también de esas críticas. Joseph Biden, Hillary Clinton, Elizabeth Warren han hecho las mismas críticas que nosotros hemos hecho en su momento. Entonces también hay serias dudas respecto al contenido específico respecto a ese tipo de resolución de controversias que está en el TPP-11. Yo creo que esos son 5 puntos que deberíamos quizás considerar para analizar no solamente el TPP-11, sino también la política comercial en general. Muy bien. Muy bien. Tengo una ronda de inscritos. Vamos no sé si el subsecretario surgante, don Alex, también quiere referirse algunos minutos. Tengo a 5 senadores inscritos ya. Sí, a mí solo me gustaría, muchas gracias, presidente, gracias, ministra, senadores, hacer algún apunte un poco más detallado sobre el tema de la guerra de Ucrania, que preguntó el presidente Quintana.
Señalar que desde tanto el gobierno del presidente Piñera en su momento como el presidente electo hicieron una condena bastante clara a la agresión rusa a Ucrania y la violación de la integridad territorial de este último país. También señalar que de manera consistente en los organismos internacionales hemos apoyado e incluso patrocinado una serie de resoluciones de condena a Rusia en estos organismos. La más importante de todas ocurría la semana pasada cuando Chile votó a favor de la resolución en la cual la Asamblea General de Naciones Unidas suspendió la membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, en ese aspecto no podría haber dos lecturas respecto de la clara condena que ha hecho el gobierno de la agresión rusa. Señalar en todo caso que a pesar de que algunos países están defendiendo en muchos casos la expulsión de Rusia de ciertos organismos internacionales, nosotros nos hemos mantenido en una situación, en una posición un poco más prudente, en el sentido de que creemos que expulsar a Rusia de las plataformas de diálogo es contraproducente, que eso hay que estudiarlo con mucha detenimiento porque se trata de un global player y además miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por lo tanto nos hemos abstenido de seguir la idea de expulsar a Rusia. Eso. Gracias, ministra. Gracias, senador. Bueno, muchas gracias, subsecretario. Ha habido una completa exposición, yo diría bien distribuida en los distintos temas que han abarcado los representantes de la Cancillería. Está inscrito en primer lugar el senador José Insulza para hacer algunas consultas a esta exposición. Presidente, más que en realidad agradezco mucho la completa exposición que me ha entregado la Canciller y también las explicaciones del secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Yo tendré solamente 3 comentarios que son más bien generales, ¿no? Primero, yo creo que esta pregunta acerca de la legitimidad de las posiciones de los países en la que se hizo choca con lo que es la realidad de las relaciones internacionales, y es que los países tienen intereses distintos. Y la diplomacia consiste precisamente en la capacidad para disponer de esos intereses. De pronto coinciden y se logran grandes acuerdos, pero por lo menos el resto, pues, si no coinciden, conseguimos vivir en paz. Yo siempre cito a este respecto una famosa frase del número 2 de Mao Zedong en China, que era Zhou Enlai, reconocido partidario de un cierto, no de las mismas cosas que planteaba su presidente, ¿no? El que le preguntaron por la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y él respondió: las superpotencias, dijo, duermen en el mismo lecho, aunque no sueñen los mismos sueños. Cosa que yo alguna vez le dije además a mi amigo Antonio Aranía, el canciller de Bolivia: a lo mejor podemos hacer lo mismo nosotros, porque ustedes ciertamente piensan que integrándose con Chile, trabajando muy fuertemente con nosotros, tal vez eso va a resolver los problemas, la petición marítima que ustedes tienen, y nosotros pensaremos lo contrario. Pero por mientras podemos hacer todo juntos, ¿no? Y vivir colaborando y en paz. Eso es lo primero. Tanto yo creo que esto hay que tener siempre hay que conocer bien el punto de vista del resto, porque muchas veces de los demás, si no, se cometen muchos errores en esta materia. Y aquí lo segundo, yo creo que respecto de Rusia y de Ucrania hemos dicho todo lo que corresponde decir. Hemos condenado sin ninguna limitación los crímenes cometidos contra la población civil de Ucrania y la guerra misma. La guerra misma es un crimen, a mi juicio, no debería existir jamás. En eso nadie titubeará nunca. Ahora, cuestión distinta es que tengamos nuestras dudas respecto de la sabiduría con que se ha conducido la política europea y occidental en los últimos años. Porque en la medida en que no entendamos eso, tal vez terminemos acompañando por políticas que van a terminar exactamente con lo contrario en que quieren terminar. No olvidemos que la votación de Naciones Unidas fue muy importante, pero hay 2 países que casualmente se abstuvieron, que son China y la India.
Entonces, esta especie de entusiasmo occidental, con la idea de alguna forma de impedir que el Asia se les venga encima, por así decirlo, hoy día se está perdiendo. Se está perdiendo porque finalmente Rusia es precisamente eso. En la geopolítica tradicional ha sido siempre el mecanismo que de alguna manera media entre los dos sectores, entre los dos grandes sectores de la Eurasia, y hoy día está siendo empujada por Occidente hacia un sector de la Eurasia en el cual probablemente no tenía hasta ahora tanto interés. Y la verdad es que la actitud de la India sobre todo es sorprendente a este respecto. Así que yo pienso que esto hay que tener cuidado también con las... O sea, nosotros podemos apoyar siempre y apoyaremos, y para eso además lo ha dicho el presidente Boris lo ha dicho muy claramente: en materia de derechos humanos nosotros nunca ponemos límites ni cortapisas, nosotros condenamos las violaciones de derechos humanos que hay, de acuerdo. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer cuáles son los errores que conducen a percepciones distintas y que llevan a guerras como lo que se ha producido en Ucrania, y yo espero que eso también lo consideremos para no embarcarnos en políticas equivocadas. Respecto de los acuerdos económicos internacionales, me parece bien lo que se dice. Yo pensaba que los mecanismos de resolución de controversias no solamente son malos, son pésimos. El famoso CIADI, un mecanismo de solución de controversias que no tiene jurisprudencia, en que cada caso se trata por sí mismo, que tiene dos comités o dos paneles trabajando uno al lado del otro y decidiendo cosas completamente distintas, que no tiene admisibilidad tampoco. O sea, se puede admitir cualquier locura y se limitan a designar un panel, y paneles que además como son pagados por sesión, sesionan todas las veces que pueden antes de dar un veredicto. Naturalmente nadie va a rechazar una demanda por loca que sea, si con eso se va a perder 4 o 5 sesiones en las cuales va a ganar un estipendio. Entonces yo creo que ese mecanismo hay que cuestionarlo y cambiarlo. Cuestión distinta es que yo creo que hay que hacerlo con mucho cuidado respecto a los acuerdos económicos que ya tenemos, porque son acuerdos económicos que han abierto a este país una puerta importante de desarrollo. Yo creo que además en esto hay mucho, aquí termino, presidente, mucho digamos, yo siempre pongo un ejemplo que me parece más claro que el ejemplo mexicano. En México, el estado de Sonora tiene una tasa de pobreza de 5%. El estado de Guerrero tiene una tasa de pobreza de más del 80%. Eso no es culpa de la política exterior. Eso es culpa de una política de distribución del ingreso nefasta, digamos, negativa, que los mismos mexicanos reconocen. Y nosotros también hemos tenido políticas de distribución del ingreso que no han sido las más adecuadas, y eso también hay que meterlo en la ecuación que se haga. Pero repito, respecto de los mecanismos de solución de controversias, yo no creo que nos haya ido tan mal con los mecanismos, ¿eh? Podría poner algunos ejemplos, pero la verdad es que sí son un riesgo permanente para el país en materia comercial. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Insulza, la senadora Jimena Rincón, luego el senador Chaguán, el senador Edward y el senador Moreira. Gracias. Y yo, si alcanza el tiempo. Gracias, presidente. Permiso. Primero, partir por felicitar a la canciller. Tengo el privilegio de conocerla, de haber trabajado con ella y conozco por tanto su capacidad, su rigurosidad y el compromiso. Y creo que tenemos un lujo de canciller. Dicho aquello, presidente, varias cosas que me saltan de la exposición de la ministra y de los subsecretarios. Me parece súper interesante los 4 ejes que define la Cancillería para el trabajo. Y ahí una pregunta, porque la canciller habla de algo en lo sobre el bilateralismo. Y obviamente trabajar sobre las cosas que nos unen parece muy inteligente. Tenemos un punto ahí. La canciller nombró varios países y a mí me preocupa porque tiene que ver con algo que está presente en nuestro país, y el tema del narcotráfico. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Porque todos debiéramos entender que nos une la lucha contra el narcotráfico. Mi colega José Miguel Insulza, que fue mi jefe, debo decirlo, lo trabajaba muy presente en el Ministerio del Interior, también suyo, lo trabajaba mucho, no solo en el Ministerio del Interior, sino que también lo abordó en la OEA, con un estudio que me tocó además escuchar en México. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar si hay países que la verdad es que
lo tienen como una herramienta desde el gobierno. Y eso obviamente pone un tema que no es fácil y lo pongo encima de la mesa. Segundo, el tema de las vacunas. Presidente, siendo presidenta del Senado, me tocó estar en España y el gobierno español, a través del canciller y de su ministra de Salud, ofreció al gobierno de Chile la disposición de vacunas a un mejor precio. Esto yo lo puse en conocimiento del canciller en ese minuto y no pasó nada. Y lo pongo encima de la mesa porque son oportunidades que se desaprovechan, que son importantes para nuestro país, un país que tiene obviamente condiciones económicas que no son de país desarrollado, por lo tanto todas estas oportunidades creo que hay que tomarlas. Tercero, el subsecretario Subrey con I latina establece o habla de dos temas, el acuerdo de la Unión Europea y el TPP. Respecto del acuerdo de la Unión Europea, que es un tema que me ha tocado conversarlo con el embajador de la Unión Europea y con los embajadores de Alemania, España, etcétera, y que sé que hay mucho interés de que avancemos, me preocupa lo que ha dicho presidente el subsecretario, porque dice que 2 días antes de que terminara el anterior gobierno se cerró la negociación y él dice que Chile está revisando qué cosas va a mejorar. ¿Cómo lo vamos a hacer si está cerrada la negociación? ¿La vamos a reabrir? ¿Cómo se hace eso desde el punto de vista operativo? Y respecto del TPP-11, como presidenta del Senado, me tocó reunirme con las organizaciones de la sociedad civil que más activamente se oponían a que Chile avanzara en el tema. Me fueron a pedir, de hecho, que no lo pusiéramos en tabla, lo conversamos muchas veces entre nosotros. Y lo que yo hice fue tener una serie de reuniones con ellos y levantamos un documento que voy a poner en conocimiento de la comisión y lo voy a entregar a la ministra, de los temas que objetaban las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchos que la verdad es que no tienen mucho fundamento, hay otros que podrían tenerlo. Y creo, y esto está en la presentación de la ministra, creo haberlo leído así al menos y habérselo escuchado, que ella va a abrir un espacio de conversación con las organizaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que más allá de tener un punto, y fue uno de los temas que nosotros planteamos desde nuestra oficina parlamentaria, y que lo ha dicho muy bien el senador Insulza, respecto al tema de los organismos de solución de controversia, donde además, no lo dijo él, pero yo creo que lo comparte, muchos de los que se ven afectados por la forma de abordar la relación comercial no tienen ni una posibilidad de llegar a los organismos internacionales para defender su punto, y por lo tanto la verdad es quien pone la plata, quien pone la letra. Entonces ahí tenemos un tema que tiene que ver con la asimetría. Y si queremos obviamente resolverlo, es un tema en cuestión. Pero más allá de ese tema en concreto, yo creo que el gran problema del TPP-11, o uno de los grandes problemas del TPP-11, fue la falta de transparencia y de participación con la que se abordó la negociación de este acuerdo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y lo digo porque el subsecretario menciona a la Unión Europea y a Nueva Zelanda para abordar esto. Pero debo decir que ambos países, la Unión Europea y Nueva Zelanda, trabajaron en cuartos adjuntos con la sociedad civil y fueron resolviendo todos los problemas que ésta generaba. Lo mismo Japón. Entonces, y puedo dar otros ejemplos. Entonces, obviamente que lo que la ministra hace, creo que avanza en ese sentido y va a poder desmitificar algunas cosas, y yo no sé cómo vamos a resolver las otras, porque ya el tema está a puertas de ser votado acá. Cierro con esto. Lo que dice el subsecretario, que uno lo puede compartir, esperar a que la convención resuelva cómo vamos a abordar estas materias, la verdad significa que vamos a dejar en suspenso un tema que a voz de muchos es importante si logramos despejar los temas específicos que la sociedad civil tiene. Y porque además, tal como está el panorama público de lo que pueda pasar con la propuesta de la convención, ni siquiera sabemos si vamos a tener una nueva constitución que aborde este tema. Entonces, una gran interrogante respecto a temas que creo, presidente, son muy, muy importantes. Y finalmente, y termino con esto, un tema no menor es el tema de cómo hacer o cómo atraer inversión sustentable a nuestro país. Lo conversaba con la canciller, a la que le agradezco que me haya recibido. El tema de la diplomacia parlamentaria, presidente, yo creo que es fundamental. O sea, lo que los parlamentarios podemos hacer en esta materia es muy importante. Yo, como presidenta del Senado, compartí 2 viajes. Uno con el senador Piu en España, donde el tema de ciberseguridad es fundamental y lo hablamos en la comisión que preside mi colega Chaguán, para abordarlo en la comisión de futuro, y ahí hay mucho que hacer.
Y dos, el viaje que compartí con el senador Francisco Chaguán a Emiratos, donde también vimos todo el tema energía renovable y agua, que es un tema tan importante para nosotros. Entonces, cómo atraer inversión sustentable, creo que juega un rol la Cancillería fundamental, y eso nos permite además reinsertarnos como partido, como país, en el mundo, en temas que son... Gracias, senador Rincón. Senador Chaguán. Sí, primero agradecer la presencia de la ministra, del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y también al subsecretario subrogante. Agradecer también la exposición por su intermedio, presidente, y también adelantar algunos pronunciamientos en mi calidad de senador, no en mi calidad de presidente de partido, pero sí en mi calidad de senador. Escazú. Yo quiero hacer una recomendación a la Cancillería, porque podemos generar reserva Escazú. Yo soy de los que soy partidario de suscribirlo, pero es necesario generar una norma interpretativa para que no sea un tratado autoejecutable. Nosotros hemos abordado este tema con especialistas, con la propia Biblioteca del Congreso Nacional, que hizo un análisis respecto a los efectos que puede tener que haya una norma interpretativa que establezca que no sea un tratado autoejecutable. ¿Qué implica eso? Que no estamos cediendo soberanía a tribunales internacionales mientras no tengamos una legislación interna que trate los temas en particular. Entonces yo creo que con esa materia nosotros podríamos despejar gran parte de las dudas que pudieran existir incluso en la oposición respecto de esta materia. Para aquello es necesario que esa declaratoria sea parte de la discusión tanto en la discusión parlamentaria como también en la promulgación de la misma. Y entonces, como consejo, podemos trabajarlo de la expertise que nosotros tenemos en materia de relaciones internacionales. Respecto al TPP-11, nosotros fuimos ante el gobierno de la presidenta Bachelet respecto de la opacidad de la negociación, pero finalmente el canciller y después la presidenta Bachelet se abrió a los cuartos adjuntos. De hecho, los cuartos adjuntos se abordaron por lo menos 5 temas que eran para nosotros preocupantes. Uno decía relación fundamentalmente con la propiedad de los software. Segundo, las patentes de medicamentos biológicos, las normas de origen, entre otras materias, pero la propiedad, también la protección de la semilla y la relación que tenía con el UPOP 91. Esos temas fueron zanjados. Entonces quiero decir que con mucha honestidad quiero decir, hay mucho mito respecto de posiciones que se han generado respecto al TPP-11. Respecto a lo que plantea el subsecretario, decirle lo siguiente, que efectivamente donde tenemos mejores condiciones respecto de nuestra relación con Japón, pero también considerar que el TPP-11 concentra el área donde se va a desarrollar el comercio internacional por los próximos 100 años. No me cabe la menor duda, y donde la incorporación eventualmente de China, la incorporación del Reino Unido y de otros países eventualmente van a seguir adelante. Yo soy de aquí, le hizo muy bien al Estados Unidos, porque nos permitió avanzar, por ejemplo, en materia de normas de origen y flexibilizó en las que nosotros como país no debíamos avanzar. Por ejemplo, lo arreglamos respecto de propiedad u otras, porque si Estados Unidos hubiese querido hacer uso de los mismos, pudiera haber recurrido al tratado bilateral, al acuerdo que tiene con Chile, pero no buscaba la otra fórmula para generar el linkage. Luego, yo le quiero pedir a esta Cancillería y por su intermedio presidente y también al presidente Boric que efectivamente no descuide la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es la a nivel mundial.
la octava economía agregada a nivel mundial y tenemos una oportunidad que tienen interés en ser parte de la Alianza del Pacífico y por tanto ahí tenemos una posibilidad de vinculación extraordinariamente potente, que se ha extendido no solamente a los temas comerciales, a los temas culturales, a los temas educacionales. O sea, es una alianza que efectivamente va a permitir, y con normas que nos va a permitir también potenciar justamente el bloque. Y por tanto, el llamado que quiero hacer a no cuidarlo, que también es importante. Un tema relevante de esa relación con las relaciones con Bolivia. Yo fui de los que insistí durante el gobierno del presidente Piñera en reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia. Y logramos articular, de hecho, el consorcio binacional económico-social con Bolivia, que es además de alto nivel en ambos países. Ahora, lo que no puede ocurrir es que esto esté supeditado a la demanda de salida soberana al mar para Bolivia, pues esto es una cuestión que está resuelta por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Por eso le pido también al ministro, con mucho fraternalmente, que tengamos mucha cautela respecto de justamente porque podría generar un precedente complejo. Entonces ahí yo soy partidario de tengamos relaciones diplomáticas con completa normalidad, nombrar nuevamente una embajada. Quiero decirle además que nosotros me tocó como presidente del Comité Chileno Boliviano tomar contacto con, aun cuando informalmente, porque en realidad las relaciones con Bolivia y con Argentina y con Perú están manejadas por la comisión, pero efectivamente tuvimos oportunidad de tomar contacto y armamos una agenda bilateral relevante. Luego, respecto de Oriente Medio, hemos golpeamos puertas durante mucho tiempo para que en definitiva se dejara de invisibilizar por parte de la Cancillería y el Estado de Chile la relación con Oriente Medio, por una parte, la relación con África, también otro elemento relevante. Nosotros pedimos, por ejemplo, que en el contexto de la relación con África pudiéramos tener, por ejemplo, fue una propuesta que hicimos, se acogió parcialmente en algunos países, embajadas de la Alianza del Pacífico en el continente africano. Ahí está, hay una relación completamente inexplorada. La puerta de entrada, que es Marruecos, está completamente, quiero decirlo con toda franqueza, nosotros reclamamos respecto del propio gobierno anterior, porque en vez de potenciar la relación bilateral, agregados comerciales de Casablanca fueron eliminados durante la administración anterior. Todo lo contrario, Marruecos, la puerta de entrada a todo el continente africano en materia de construcción, en materia de banca, y por tanto ahí es muy importante. Así es. Luego Oriente Medio, nuestra relación, mire, yo le quiero contar una triste experiencia, canciller, con Emiratos Árabes. La senadora recién hablaba de la importancia de la diplomacia parlamentaria. Mire, yo le quiero contar que nosotros logramos, después de muchos intentos, que por primera vez un embajador de Emiratos Árabes fuera recibido por el canciller en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Un embajador que era una personalidad, había sido el que había diseñado la bandera de Emiratos, había logrado un acuerdo comercial con Corea del Sur y acá no había sido recibido nunca por la Cancillería chilena. Voy a terminar el tiro. Entonces le quiero decir, Oriente Medio, vencer, y ahí logramos que Rodrigo Yáñez finalmente abriera la conversación, porque ellos lo único que están pidiendo es un acuerdo de garantía recíproca de inversiones para abrir una inversión en materia de proyectos medioambientales o desarrollo sostenible y sustentable que son importantes. Finalmente, dos temas que nos preocupan. Una, por supuesto nos preocupa la posición que tuvo inicialmente el gobierno en su campaña de la revisión de los tratados
de los tratados internacionales y eventualmente yo discrepo del senador Insulza. Puedo coincidir con el funcionamiento del CIADI, pero retirarnos del CIADI, o sea, no, sé que no, está bien, no está hablando de retirar, habla del funcionamiento, pero efectivamente hay que ser cuidadoso respecto de las señales que se dan, porque efectivamente habla de, somos parte de un sistema internacional y por tanto hay que tener los adecuados resguardos. Y también, y con esto termino, la protección de los océanos. O sea, la política exterior turquesa, quiero decirle que nosotros la adherimos completamente. Chile es un ícono a nivel mundial. Tenemos que insistir en esa materia. Tenemos todavía proyectos que quedaron a medio andar en la administración anterior respecto a la protección de los océanos, particularmente en nuestra región. Y por supuesto hay impulsarlo. Todo el apoyo y la diplomacia parlamentaria es fundamental. Muchas gracias, senador Chaguán. Bueno, a mí me corresponde un rol bien ingrato, que es tratar de administrar los tiempos. Yo sé que esto es bien difícil, porque además tenemos un segundo tema en la tabla, y la sesión termina a las 2. Vamos a tener que prorrogar, si hay acuerdo. Lo que pasa es que hay una invitada que solo podía venir hoy día. Y eso yo entiendo, le preguntar a la Secretaría, y siempre se ha estilado así, que cuando hay invitados extranjeros que pueden venir, se le incorpora a la agenda. Más allá de cualquier otra consideración, le voy a ofrecer la palabra. Bueno, la canciller habrá visto que los colegas tienen bastante tema y trayectoria, llevan algunos bastantes años en esta comisión. Yo soy el más nuevo, pero entiendo también que vamos a tener otras sesiones y probablemente algunos de los temas podrían quedar pendientes para una posterior sesión, porque los colegas se han explayado bastante. Senador Moreira, y después... Mira, yo lo voy a hacer muy breve en aras de que podríamos horas y horas conversar temas, pero sobre lo pendiente. Esta comisión votó favorablemente, y aquí vemos 3 parlamentarios que votamos favorablemente. Unánimemente. Bueno, fue unánimemente, pero 3 de los parlamentarios estamos todavía en la comisión sobre el TPP-11. Y sobre esa misma base, una pregunta que me asalta después de escucharlo. La Dirección Económica de la Cancillería ya ha emitido sendos informes sobre el TPP-11 en materias de crecimiento. Entonces yo pregunto, ¿por qué se espera a la nueva constitución para el TPP-11 y por qué no se hace lo mismo con Escazú? Entonces uno piensa y dice, ¿será que la política comercial está sujeta a lo que diga el proyecto de la nueva constitución? Y finalmente el crecimiento del país depende de nuestro comercio exterior, dado que los vaivenes internacionales y el bajo crecimiento interno deberán ser nuestra prioridad. Y yo creo que el TPP-11 es una palanca importante de desarrollo. Yo sé que en algún minuto tendrá que definirlo el gobierno. Ya lo hemos conversado con la canciller, de ver la posibilidad que pudiésemos en forma simultánea hacer las dos cosas y conseguir mayores apoyos, pero eso el gobierno ha dicho de que quiere esperar digamos, lo que establezca la nueva constitución. Y lo otro, me parece muy bien lo que plantea sobre la política exterior con lo que está pasando con Ucrania, la posición chilena, y creo que hay demasiados otros temas que ya en una próxima ocasión nos podremos juntar. Aquí se estila de que muchas veces el canciller, una vez cada 2 o 3 meses, nos invita un día lunes a almorzar para hablar de estos distintos temas con una agenda mucho más abierta sobre los temas de política exterior. Muchas gracias, senador Moreira. Yo, muy breve, simplemente plantear de que el eje que ha planteado el presidente, que ha desarrollado muy bien la señora canciller, a mí me hace mucho sentido, que es esta vocación latinoamericanista. Y yo creo que esto no es solo una frase, no es un eslogan, creo que esto va con un conjunto de elementos que aquí lo refirió también bien la canciller. Y uno de ellos se refirió la senadora Rincón, y a mí me hace mucho sentido y yo quisiera reforzarlo, que es el tema del crimen organizado. También lo dijo la canciller. Pero yo creo que es un tema que cobra cada vez más relevancia por el rol de Chile, porque nosotros estamos, donde estamos situados, y uno no elige los vecinos, en fin,
pero lo cierto es que tenemos a los tres principales productores de droga del mundo muy cerca nuestro, a los tres principales, claro, Colombia, Bolivia y Perú. Con dos de ellos compartimos una frontera bastante extensa, entonces es inevitable lo que hoy día está ocurriendo con Chile, que se parece a otros países, ¿no es cierto?, que mutaron, ¿no es cierto?, de países de consumo, o de paso a países de procesamiento, de consumo, de producción. Entonces yo siento que este es un tema que amerita una conversa mucho más larga. Bueno, José Miguel presidía la Comisión de Seguridad, creo que en algún momento pudiéramos mirar un poco esto, cómo se le da un poco de mayor consistencia a esto. Y lo otro, al comienzo también la canciller señalaba, esto de la política exterior depende también de la política interna. Yo creo que en esto está muy bien, pero también hay que tener cuidado, porque yo era presidente del Senado en 2019 cuando nos correspondió, yo parto de la base que esto no va a ocurrir, pero es bueno decirlo. Claro, UNASUR estaba ya bastante de capa caída, por así decirlo. No sé si muerto o no, pero estaba de capa caída hacia el 2019, cuando a propósito de la visita en marzo, creo que fue del presidente Duque, se procede al reemplazo de UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas por Prosur. Y yo siento que si nosotros nos vamos a tomar en serio esta vocación latinoamericanista, tenemos que tener una mirada que va mucho más allá de la afiliación política, de la adscripción, ¿no es cierto?, política de los mandatarios. Yo creo que por eso me parece muy bien planteado lo de la visita de Estado de Buenos Aires. Yo creo que esa debiera ser la lógica, y no me cabe ninguna duda que en temas como migración, medio ambiente, género, y especialmente lo que planteaba el senador Rincón del tema crimen organizado, debiéramos tener también bastante eco en los otros países latinoamericanos que tienen el mismo problema nuestro. Quería dejarlo planteado, no sé, ministro, usted dirá cuánto tiempo más, o sea, si lo desarrolla todos los temas ahora o lo dejamos para la próxima ocasión o para el almuerzo que ha sugerido el senador Moreira. Gracias, presidente. Sí, yo creo que hay varios temas que hay que profundizar bien, y estoy seguro que el subsecretario de Relaciones Económicas nos va a pagar un buen almuerzo en la Cancillería. Pro Chile. Sí, a la altura de un rey, así que... ¿Ah? Entonces, yo creo que hay varios temas que podemos profundizar y quedamos desde ya comprometidos a coordinar un almuerzo que, insisto, va a pagar José Miguel Ahumada. Pero sí hay varios temas. Yo creo que no quiero entrar en los detalles, yo creo que hay que conversarlos, pero sí un par de temas que quería recoger. Uno, a propósito lo que yo planteé sobre la política interna y la política exterior. Yo entiendo el punto del presidente. Yo me refería más bien a la coherencia en términos de las prioridades. Si estamos hablando de crisis climática y cómo enfrentamos la crisis climática como política nacional, eso tiene que entenderse también respecto a la política exterior. Sí, la política interna en términos de ideología no puede afectar a la política exterior, que es un poco lo que ha producido la fragmentación en América Latina, y en eso estamos completamente de acuerdo. Sin duda, yo no sé cómo enfrentar el tema del narcotráfico, lo digo honestamente, creo que ese es un tema que va a requerir una alianza muy importante de expertos y expertas, de las comisiones de seguridad del Senado, y es un tema que podemos quizás trabajar a nivel de Naciones Unidas. Es un tema que se trata, y ya la Carola se va a acordar las comisiones, ya se me olvidan los nombres de las comisiones, pero hay comisiones del tema, pero sí es un tema que tenemos que tratar, y yo sí creo que con algunos gobiernos de la región podemos hacer algunas alianzas, porque no podemos, es como la pandemia, el narcotráfico no tiene frontera, y por lo tanto, entendiendo lo que señala la senadora Rincón, que lamentablemente el narcotráfico ha impermeado a los estados. Requerimos trabajar con los estados para enfrentar el narcotráfico, y ahí con las agencias de Naciones Unidas, con distintos órganos. Y yo creo que es un tema que tenemos que trabajar de manera conjunta. Sobre la Unión Europea y la duda de la senadora Rincón, lo que se cerró fue la etapa técnica. No hay ninguna carta formal, nada, y cuando el subsecretario de Relaciones Económicas dice que hay algunas observaciones, es porque se cerró la etapa técnica, pero ni siquiera hay cartas formales todavía de ese cierre, lo que no quiere decir, y en esto quiero ser bien importante, que nosotros no vamos a avanzar en la Unión, en el acuerdo con la Unión Europea. Simplemente algunas de las observaciones plantearlas porque no está cerrada la etapa técnica, y además se ha pospuesto
todo el tema a solicitud de Francia, y creo que también eso es bien importante dejarlo claro, no es una decisión del gobierno. Francia pidió que pasen sus elecciones antes de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea por un tema que tienen con los agricultores. Era importante, presidente, porque Sí. dijo que 2 días antes el gobierno cerró la negociación. Técnicamente sí. En términos técnicos, de intercambios técnicos, pero no políticos, y no hay cartas que sellan en el fondo. Y ahí, más allá de los distintos temas que han planteado, yo creo que yo quisiera retomar un tema que varios han mencionado, cada uno, entre lo del acuerdo Escazú, el TPP, los tratados de libre comercio, respecto a los cuales yo quiero insistir un tema. No es un objetivo del gobierno sentarse a revisar todos los tratados de libre comercio, o sea, creo que no hay un objetivo refundacional sobre los tratados de libre comercio. Entendemos que la inversión privada requiere certeza jurídica. Sí, hay un debate que señaló muy claramente el subsecretario de Relaciones Económicas respecto, por ejemplo, a los mecanismos de solución de controversias que están en un debate, además a nivel multilateral. Entonces, lo que nosotros hagamos respecto, sea los tratados de libre comercio, sea respecto al TPP, no va a ser de manera unilateral, no va a ser en Teatino 120 en la Cancillería. 180, no me sé ni la dirección. Me fui a Hacienda. Bueno, sí. Me corrí un poco, hay más plata ahí. Sí, es más bonito, sí. Pero lo que quiero señalar que no va a ser una decisión, o sea, donde haya revisiones, obviamente, son revisiones que tienen que darse en los ámbitos internacionales donde se dan esos debates, porque obviamente no se trata aquí de generar, o sea, lo que tenemos absolutamente claridad es que este país no es un país que puede vivir aislado, en que la inversión privada es fundamental, en que hay reglas del juego, que algunas de las cuales, por ejemplo, el mecanismo de solución de controversia, ya ha habido debate en otros países y me parece que esos debates también los tiene que dar Chile, pero esos debates no van a hacer que insistir en Teatino, ni 120 ni 180, para ser más clara, sino dentro de los foros multilaterales. Y ahí retomar un poco lo la senadora Rincón hablaba cuando se discutió el TPP, esto de desmitificar algunas cosas. Eso respecto al TPP, eso es respecto de los TLC, y eso creo que corre, y hay un tema que yo creo que debe ser también un sello de la Cancillería, y espero también del gobierno, pero voy a hablar solo de la Cancillería, que hay muchos mitos de parte y parte. Yo lo digo hoy día en la reunión, perdón, que vengo de esa reunión en la Fundación Chilena del Pacífico, muchos empresarios que me hablaron de cómo era esto, de que íbamos a cambiar la regulación de las minerías y íbamos a establecer una prioridad para inversionistas, y me lo hablaban como un hecho, y yo dije, no sé lo que me están hablando, ese tema no ha estado nunca en la agenda, entonces, y eso también, para desmitificar se requiere el diálogo, y eso se requiere con las organizaciones civiles respecto a los tratados de libre comercio, con los empresarios respecto de, por ejemplo, la solución de los mecanismos de controversia, con los parlamentarios respecto del acuerdo de Escazú, por poner ejemplos aquí se han tratado, y lo que quiero insistir más allá de responder a cada una de las preguntas es que nosotros como Cancillería, y por eso el almuerzo y también las veces que ustedes sientan necesario, a mí me parece que la mejor manera de avanzar como país, más allá de las diferencias que podamos tener, es mediante el diálogo y limpiando donde hay diferencias reales y donde hay mitos. Y eso se hace mediante el diálogo. Y por lo tanto, simplemente insistir en eso. No sé si quieren agregar algo antes que... Tenemos que prorrogar para el próximo, la próxima invitada, así que sí. Para que el almuerzo sea bueno. Claro, su rey. Vamos. Muchas gracias, presidente. Respecto, solo muy sistemáticamente, primero respecto a lo que comenta la senadora Rincón, sí, fue efectivamente un llamado cierre técnico, pero la negociación está y todavía podemos hacer cambios, modificaciones que nosotros podemos sugerir respecto al contenido del texto. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo ahora, porque Francia, por problemas políticos internos, decidió posponerlo, tal como de hecho se ha dicho e incluso apareció en prensa. Y eso nos da tiempo también para poder poner nuestros temas. Respecto al tema de transparencia, estoy completamente de acuerdo. Hay otros ejemplos en los cuales los acuerdos primero pasan por el Parlamento y después pasan a la negociación. Tengo entendido que también se ha discutido ese tema. Yo creo que es particularmente relevante ese tipo de problemática.
Respecto al tema del TPP, efectivamente hay mitos, pero también hay elementos que no son mitos. Los mecanismos de resolución controversia, los mecanismos de resolución inversionista Estado, sí han sido criticados por diferentes organismos internacionales y académicos. Por lo tanto, yo creo que es un punto que hay que atender respecto al TPP, y en eso tenemos una variedad de opciones. Eso yo creo que es un punto que hay que dejar en claro. Acá no es ni blanco ni negro, hay multiplicidad de mecanismos alternativos a los que nosotros tenemos hoy día, y gran parte de los acuerdos de libre comercio más importantes así los tienen. El argumento geopolítico respecto al TPP, yo creo que es problemático, relativamente problemático. Si China se mete al TPP, vamos a ver cuánto cambia también el propio acuerdo. Vamos a ver hay que ver cuál es la opción de China respecto al mecanismo de resolución de inversionistas. Yo supongo de que va a ser relativamente crítico, pero eso no lo sé. Si se mete Estados Unidos, probablemente van a volver los capítulos de propiedad intelectual. Por lo tanto, puede ser más inestable el acuerdo con la entrada de China y Estados Unidos incluso. No se transformaría en un foro de diálogo respecto a temas de política comercial, sino en un espacio de disputa. Y eso es un tema que hay que consultar a los académicos que estén en eso, pero ese es un punto que también se ha levantado respecto a las supuestas ventajas geopolíticas del acuerdo TPP-11. Respecto a la revisión de los acuerdos, resulta que los acuerdos, cuando uno moderniza un acuerdo, es mediante un diálogo bilateral, nunca unilateral, se discuten temas. Se pueden discutir temas de agregarle capítulos, por ejemplo, temas de género, medio ambiente, etcétera, para actualizarlos los debates actuales, como también hacerle cambio a temas de resolución de controversia, temas de propiedad intelectual, regulación financiera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que sí, como subsecretaría, podemos decir es de que las modernizaciones, revisiones, análisis de los TLC van a ser mediante ese tipo de plataforma, no van a ser mediante actos unilaterales como ha sido otro tipo de casos en América Latina. Pero revisar a la luz de las demandas actuales, acuerdos que fueron firmados hace 15, 20 años, yo creo que es una práctica común en la actualidad. Muy bien. Eso. Bien, por ahí estamos. Quiero también dar la bienvenida al senador Kenneth Piu. Ministra, es otro de los decanos que tenemos en materia de relaciones exteriores, que no lo vamos a escuchar hoy día, sí, porque si no nos tomaría más tiempo. Yo quiero, a propósito del tema que ha aparecido acá, de la diplomacia parlamentaria y de la experiencia que tienen estos señores senadores, yo me quedo fuera porque soy nuevo en esto, y me pregunto qué va a hacer de la diplomacia parlamentaria con una cámara menos. Lo digo bastante en serio. En la gira en Buenos Aires me tocó una mesa junto a la jefa de asuntos estratégicos, Lucía Mer, con senadores argentinos, y la verdad que es un tema no menor, ¿eh? Yo sé que es un tema que probablemente nadie está pensando, pero aquí hay bastante experiencia. Por último, le quiero plantear que esto que planteaba el senador Moreira, creo que cada 3 meses pudiéramos tener esta instancia, sin perjuicio del almuerzo o la invitación del subsecretario, pero creo que sería bueno que trimestralmente por lo menos tengamos este espacio. Naturalmente ahí vamos a dejar en forma exclusiva para el diálogo con la Cancillería y los subsecretarios. Muchas gracias, Canciller. Vamos a prorrogar por unos 20 minutos, si le parece, escuchar a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, presidente, y cuento con ello. Nos vemos primero en un almuerzo y luego acá en unos 3 meses. Gracias. Muchas gracias. Recording stopped. Por el Estado israelí en Israel. Básicamente lo que dice relación con la igualdad de derechos, porque pareciera que los palestinos que viven justamente en Israel y particularmente en Jerusalén tienen dificultades desde el punto de vista desde la propiedad de la tierra hasta temas que dicen relación fundamentalmente con el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces, una cosa es el acceso a educación y particularmente, como usted señala, profesora o directora, lo que dice relación particularmente con el acceso a ser parte de la fuerza laboral, y una cosa muy distinta, y bienvenido sea la creciente tasa demográfica de Palestina,
que va a permitir efectivamente lograr forzar una paz justa, duradera, con dos estados internacionalmente reconocidos, con fronteras delimitadas internacionalmente, y que nos permitan efectivamente contar con dos estados, un estado israelí que tiene derecho a seguridad y un estado palestino que tiene derecho a autodeterminación. Entonces, en ese contexto de la pluriculturalidad, las experiencias que hemos visto en algunas universidades y particularmente en algunas ciudades con educación pluricultural, me parece extraordinario. Cómo construir una cultura que abandone los sesgos históricos y sea capaz de velar justamente por la igualdad de tanto palestinos que nacieron en Israel y que son ciudadanos israelíes, palestinos ciudadanos israelíes, y que tengan derecho no solamente al acceso a una educación de calidad, sino también tengan derecho también a poder manifestarse, a tener derecho a que no sean expropiadas sus viviendas en Jerusalén, a tener derecho a poder ejercer una actividad, a no ser ciudadanos de segunda clase cuando están circulando por las vías israelíes. Es también un desafío. Yo soy de aquellos, y se lo quiero señalar, que cree que la única manera de asegurar paz duradera es entendiendo claramente el acceso igualitario de los ciudadanos palestinos que viven justamente en Israel en igualdad de condiciones. Eso es por una parte. En asegurar fronteras seguras para Israel y con plena rechazo a cualquier forma de violencia y terrorismo, como también el derecho que tienen los palestinos a la autodeterminación de los pueblos. Es la única manera de provocar. Y la educación, y acá viene la pregunta, ejerce un rol determinante. En la medida que seamos capaces de generar una cultura educativa que sea capaz de reconocer esas diferencias, valorar esas diferencias y construir paz desde los procesos educativos, es extraordinaria. Y básicamente me gustaría ver si, aparte de la formación del capital humano para el trabajo, que créame que yo creo que el crecimiento demográfico, por más inmigración que llegue a Israel, va a generar efectivamente un equilibrio en el mediano o en el largo plazo. Cómo esta educación también logra transmitir ese mensaje de la pluriculturalidad, del respeto a la dignidad de las personas, más allá de su religión, más allá si son judíos ultra ortodoxos o son palestinos, porque la única manera de lograr paz es considerando a las personas como seres únicos, irrepetibles, trascendentes, con dignidad, con derechos, y donde efectivamente los temas que han sido sesgos históricos finalmente se derrumben. Yo soy de aquellos que creen en la paz, creen en los procesos de paz. Me he decepcionado durante mucho tiempo aquello, pero la función que cumple la educación es fundamental para generar una cultura de paz. Okay. Muchas gracias, senador Chaguán. This is, Por favor. Okay. So, thank you. I agree with many of the things that you mentioned, especially about, the right for education and the right for many things and equality and, and equal rights in Israel, especially for us as citizens of Israel. And I will tell you about my part in the academia and how I think this is a way to change things in Israel. And this is why I had a lot of offers to go to the political, yeah, and I said no. So many of the things that you mentioned can be solved by politicians, and this is not the things that I do. But I do my things in the academia in order to do things that I believe, first of all, that education is a right for everyone, and we should give it
to them. So it's from my background as a social worker, and I studied the human rights in some way. This is first thing. The other thing, that I will do all what I can at my university in order to support and help Arab students in many ways. So if you said about political rights, so at the Hebrew University, we have students can demonstrate about any topic that they want. We don't have limits. And they just need to have permission that they want to demonstrate. It's the same for Arab students and the same for Jewish students. And it happened because 5 years ago, we had a huge problem that Arab students were almost suspended from the university because they demonstrated in a campus. And then we changed the whole way of how we perceive demonstration of students from the perception that we are as institution encourage free of speech. So this is something, I can't tell you that this is the situation outside, but what we are trying to do is to educate this generation, hoping that it will affect the Israeli society outside. We have 25,000 students each year. So if at least, 1/3 of them will be affected of the values that we are trying to educate, so it's something that I think in some way will change things in the Israeli society. The other part that I want to mention, and I think it's very relevant to things you know from your background, is the situation in East Jerusalem. Actually, students in East Jerusalem, compared to the old Israeli society, they don't study according to the education system of the Israeli ministry. They study according to the Palestinian curricula. So when they come to the university, they come with totally different background. They are very good students, but the way of teaching is totally different than the way we teach within Israel, like more criticism and more things like that. And in the Tawjihi, maybe you know the word, they study in different ways. So what we have been doing during the last 5 years ago, we started something called preparatory year for students from East Jerusalem because they study with the Tawjihi, and we started with 80 students. And I would ask you, if even you would ask me 10 years ago, do you think students from East Jerusalem, because of the political complication, they will come study at the Hebrew University, which is considered in some way, it's a Jewish university, or still with all the complication? I am personally will say no, they will not come because it's complicated for them to come study in a Zionist institution in some way. So we started with 80 students, and this year we have in pre-academic year, how much? 500 in 5 years. They are studying in this pre-academic year, which is totally funded by the Council of Higher Education, and 50% of these students come to study at the Hebrew University. So if you ask me whether the political situation was solved, I would tell you no. But these students know today that in this situation and in these circumstances, all the time that Jerusalem is part of Israel and East Jerusalem still part of Israel, they need to work. And they have no option to work without studying in Hebrew, because many of them, if they go study in the Palestinian universities, they have no work. They will be unemployed. And then we will have another problem. So for the time, and people ask me, about this political issue, and they said, for the time, my values say that I should give these students the option to have education and work. Something will change in the, in the context of the Middle East with Jerusalem. So these people have education. It will be recognized everywhere. They are graduates of the Hebrew University, which is one of the best universities in the world. They will not be unemployed if they are studied here. So we have this program for students from East Jerusalem, and we have another program in order to help them with the language. We get students in 10th grade, 11th and 12th, 3 years. They come 1 day a week to study at the Hebrew University, Hebrew, English, and STEM subjects, and also academic writing and entrepreneurship course. And they also should volunteer in their communities, these students. So we have them for 3 years. And now each year we have 100 students. So now we have just completed the first, 3 years, 300 students.
They studied at Palestinian universities, but they want to complete their masters at the Hebrew University. They are accepted and they don't pay tuition and they get scholarship for their studies. This year we accepted 45 students and we just opened the registration. We have 380 applicants who wanted to complete their masters at the Hebrew University. So I think people are coming for the education. And I believe one of the ways that we can change something, at least in the Israeli society, is by education. And I'm not sure if you know, my field of research, I didn't say that, is violence and delinquency. And unfortunately, lately, I'm very active in the media because of what's happening in the Arab society. We have a high rates of violence and people killing each other within the Arab community. And one of the problems, I believe, is our, low level of education of many of these population. And it goes back, to the education system that we have. So if we are able to educate as much as we can from these populations, we also will help ourselves with the violence problem. But it's not the only, solution. There are a lot of solutions and a lot of things to invest. So this is like things that we are doing in that respect about it. El senador, muchas gracias. Senador Kenneth-Pugh quiere incorporar una pregunta también. Gracias, presidente. Muy corta, shukran. Preguntar dos cosas. ¿Cuál es la carrera más demandada, la más común? ¿Y qué porcentaje se retiene en el país? ¿Cuántas personas se van después de la comunidad que ustedes preparan? La carrera más demandada y qué porcentaje es el que se retiene en el país. Gracias, presidente. Who stay in the country? Most of us stay in the country. Like we don't leave in East Jerusalem. It's more problematic than not in East Jerusalem. Most of the population who is not from East Jerusalem, they don't leave the country, And in order to leave the country, it's not an easy thing to take yourself and leave. What happens actually, and this is another, what I mentioned about the challenge of academicians who go for postdoc. And this way also we have low number of faculty members that many of them, they don't come back. They don't go outside to leave the country. They go outside to complete their postdocs in many cases, and they don't come back because they are offered the jobs in other countries, especially in the United States. And if you look at the Hebrew University and you see, okay, there is 20 faculty members. So what are my chances to be recruited to the university? You will say, I don't have this much of chances. So it's better to get the offer that I received abroad. But in order also to solve this problem, we are trying to create now a database of all Arab postdocs in the world. And what I'm doing now is taking this database and sending it to all deans of faculties and say, you are in chemistry, I have here five postdoc students in Harvard, MIT, I don't know where, okay? You should contact them. You should look at their CV. First of all, don't want to accept anyone who is not in the standard that we want, which is excellency. If they pass this first thing, so you should contact them and you should tell me why they are not invited to interview in your faculty. So this way we want to encourage them also to know that we are at the university looking at them and we want them here, and also making the faculty members report to us what's going on. And actually, because I believe it's a national mission, so we will share this database with all universities in Israel, although we are working on that. But, we all have the same problem of not having faculty members. So if someone wants to live in the north, I can't convince him to live in Jerusalem. Like I can do all the things. And because we are public universities, we pay the same thing. So that we are not even competing on a salary. So, Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta muy breve y luego le doy la palabra al senador Chaguán. Y precisamente el senador Chaguán planteaba hace un rato lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Medio Oriente. Se lo plantea incluso la canciller. Y usted, vicerrectora, plantea, claro, que no tomó el camino de la política, sino que tomó el camino de la academia. Y yo creo que es pertinente hacernos preguntas, sobre todo donde hay tensiones, ¿no es cierto?, como en Medio Oriente, ¿cuál es el rol de las universidades? Nosotros muchas veces nos preguntamos cuál es el rol de las universidades en Chile a propósito del conflicto, donde también hay pueblos originarios que es distinto lo que ocurre allá, por supuesto, pero que también a propósito de que reclaman la autodeterminación. Y muchas veces vemos que el rol de la academia es nulo. Entonces, ¿cuál es el rol de las universidades hebreas en este caso frente a una situación de tensión, de conflicto extendido en el tiempo en el Medio Oriente?
Y senador Chaguán, usted suma la pregunta porque va a Sí. ser la última que vamos a hacer. Sí, no, simplemente a mí me interesa saber si la Universidad Hebrea también imparte cursos de derechos humanos y de respeto de la pluriculturalidad también a los estudiantes hebreos. O sea, para mí es fundamental, a los estudiantes israelíes, porque una cosa es dar oportunidades para que estudiantes árabes, palestinos puedan estudiar en la Universidad Hebrea, y una cosa también muy importante es cómo cambia el ecosistema de la relación de estudiar juntos en una misma sala de clase, y cómo también, si es que hay la posibilidad, usted es experta también en derechos humanos, por eso me preocupa, si es que hay también clases o se imparten la necesidad ineludible que haya una cultura de respeto a los derechos fundamentales por parte también de los propios estudiantes israelíes. Okay. So, yeah, yes. So, well, first thing, although I'm not a politician, but what I meant to say that many things can be solved, unfortunately, by politicians. But it doesn't mean that we are, as academicians, we should give up. And I think when I was appointed as the Dean of the School of Social Work, it was a month after Israel has the national law, which is make actually what you just mentioned, Arab citizens as we are second degree citizens, which they say that the Arabic language is not official language. At the same month, the Hebrew University appointed the first Arab female to be as a dean at the university, which goes contrary to what we have outside. And at the same time, that the Arabic language changed its position, the Hebrew University decided to translate all our science to 3 languages. So we are trying to do things in our way to send a message that maybe we can't change the politician, but we don't need to listen to them in everything that is under our responsibility. So we can change a lot of things that are under our responsibility, and our students will see that. Now students walking around the Hebrew University, and he will not be, see it as a strange thing that he has Arabic everywhere. And also I ask in the cafeteria in the morning to put Fairuz. Some people complained about that in the mornings, but I said, no way. The whole time I'm here, it's an Arabic singer that she sings in Arabic, and Lebanese singer. And they put it every day. And some people didn't like this idea, what you said about the majority. But they know, now when I'm the vice president, when I ask something, people listen to that. And I'm using this position, in some way, I should use, and this is what I said, I will use my position to make a change at the Hebrew University. So the other thing that we are doing now, and we got a huge, a very nice, not a huge, very nice donation from the Schusterman Foundation to change the relationship between the students themselves. Because we know that students in Israel, for the first time, all this group meet each other because we have segregated education system, is at the university. And then we know that they come to the university, but when you have classes, Arab students sit together, Jewish students sit together, ultra-Orthodox students sit together. And we want to do a project that we just started now with 14 classes, and next year we'll have additional 40, that faculty members should give assignments in mixed groups. And actually this training is based on the perception of social psychology that knows that the way you can change in academia, the ideas of people not sending them to a course or giving them course about human rights, making them work together, because in many cases you have so many stereotypes. Also, the Arab students have stereotypes about the Jewish students, and the Jewish students have stereotypes about Arab students. And lately, I met with the students because of the political situation, so I want them to come and express themselves. So I invited all Arab students at the university to come to speak with me. I know the situation, but I was surprised that all of them, instead of talking about the conflict with the Jews, they spoke about the conflict between students from East Jerusalem and other parts of Israel. And I was so happy that they raised that. I told them, finally, someone is raising an issue that we want all the time to throw it under the rug. How you say?
Yeah, that no one wants to talk about it. We know that there is tension between the two groups. They are, because of the political situation, cultural situation, and even religion situation, and no one wants to talk about it. And the student mentioned that. And I found it as an opportunity to think with them how we can make a change in this place. I don't want only just to listen, okay, now thank you that you raised this issue. Now I have, mission to think how I can make something for these two groups to meet together. Of course, they mentioned also their difficulties as a minority student to speak in classes and to express themselves. And I told them, and I will tell you again, we have, if you come to the university, 20 years of feeling a minority in a country that, it's not an easy thing to live in Israel. But we live there and we managed to live there. And I told them, we can't expect the university to change everything, but at least we can give you the opportunity to speak about your feelings as a minority at the Hebrew University. And also we have the same for Arab faculty members. We went for a retreat for 2 days and we discussed our feelings as a minority at the Hebrew University. So we are trying to find ways to express ourselves and to make a change. But I told these girls, very young girls, 18, 19 years old, that I can't tell you now, go to the class and say what you think. In a room with 200 people, that mostly half of them don't agree with you. Maybe 10% agree with you, okay? And as they said, also Arab students don't agree with us, those from East Jerusalem. But I told her I can give you a space that you can come and speak with me. And now I told the faculties that I want them to appoint someone that can send messages for these students, that they can come speak with someone about how they feel in classes. I can't promise them to speak whatever they want in the class because I can't assure them how they will feel. They are very young and also they don't have the language. If I'm now, if you want to argue about something and you speak Spanish and I can't speak Spanish and I speak a little bit Spanish, of course you will speak much better than me and you will express yourself and I will feel, again, as a second level student in this case. So these are like many things that we have been doing in order to have groups. And we have also groups for what I said about the mixed group, that they have assignments together, and it's very helpful. Actually, it's helpful because students also now are able to talk about other things, not only assignments, and they don't pick with whom they should do. The teachers pick for them. But also we have another groups which we call it language exchange. And we have students from East Jerusalem teaching Jewish students in the humanities who need to speak Arabic, and students from the humanities teaching them Hebrews and reading their assignments in Hebrew and helping them. And both students get scholarships for this, intervention. And this is actually good act because they are equal. Those need them, and the Jewish students need the Arab students. I don't like, acts that you have priority on the other students. And this is actually what we have in the mixed assignments. You can't give assignment that is based on language, because immediately the Jewish students will have priority on the Arab students. So what they give them, for example, to go to Arab media and Jewish media and make the assignment, each one will do it about his media. So they are equal in the assignments. So we have many things, and we have interfaith religious group for Jewish and Arab, Muslim and Christian students meeting each other, once or twice a month and discussing religious issues, but how they are related to social issues. And we have another group programs. I'm not sure. Do you know where is the Hebrew University? It's like near Aisawiye, near the village. We have very close to us a Arab village, which is what we are doing, having a lot of students coming to the Hebrew University studying Hebrew and language. And also we have program that students from humanities, Jewish students, teaching Arab mothers Hebrew in order to be able, to go to the hospital, to go to the doctors, to go to supermarket. So we have this group of students teaching them, volunteering to teach them Hebrew, and it's very successful program. The mothers are, and it gives them some opportunity, to leave the home, to come to university. They're very happy of the activity also, that they can come to the university and study with students. So.
Bien, agradecemos, estamos ya sobre la hora y más allá del tiempo que habíamos extendido la sesión, pero quisiéramos agradecerle a la vicerrectora por su tiempo, por responder las preguntas y también por este ejercicio, ¿no es cierto?, de educación superior inclusiva que se está llevando adelante con su esfuerzo y naturalmente eso es algo valorable en el mundo entero. Muchas gracias. Shukran. Thank you. Muchas gracias. Thank you for society. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. El antifaz.